Este es de mocking y como ya hemos visto cómo hacer test unitarios y test de integración, otros test ya serían de end-to-end, en los cuales, bueno, dentro de React en sí no tendría mucho sentido hablar, sino de cómo integrar distintos componentes de verdad. En este test esos test quedarían excluidos del curso. Entonces, nosotros una cosa que ya vimos en el último vídeo, en el de test de integración, era la necesidad de hacer mocks, por ejemplo, de fetch o de alguna función para así poder comprobar que nuestro componente funciona como esperamos. El mocking es una técnica de testing que lo que hace es simular el comportamiento de un objeto, módulo, función externa, que porque es complejo o porque el entorno de testing no podemos utilizar, pues tenemos que moquear para así seguir asegurando que nuestro componente funciona como nosotros queremos bajo las condiciones que definimos. Entonces, el mocking, lo mismo que decía en los otros vídeos, por favor, pasad por la herramienta, porque aquí es donde realmente explican en profundidad cómo moquear y por qué casos extremos hay, por qué existen esos casos, enlaces de referencia, etcétera. Y nosotros vamos a hacer unos pequeños y rápidos ejemplos con React. Los ejemplos están aquí, pero vamos a irlos creando uno a uno. Entonces vamos a seguir utilizando testing, bueno, este StackBlitz para los tests. Yo aquí ya he creado una carpeta de mocking que voy a borrar para volver a recrear entera. Y comenzamos. Lo primero sería moquear funciones. Una carpeta de CN y aquí voy a crear un archivo utils en el cual tengo una función pues, que se supone que es compleja. Esta función lo que tiene es que devuelve una multiplicación, pero podría ser mucho más difícil. Este ejemplo. Entonces yo en el mock lo que no quiero es estar calculando qué es lo que me dará al introducir dos números, porque puede ser muy variable, puede ser mucho más complejo. Entonces yo lo que necesito saber es que me devuelve un número, porque yo sé que esta función pide números como entrada, pero también le puedo especificar cuál es el return value. Yo lo que necesito saber es que me devuelve un número y con ese número hacer yo lo que yo considero oportuno. Quizás en mi componente, si el número es mayor que 100, muestro un mensaje de éxito. Si es menor que 0, de error. Si es de 0 a 100, decir que es válido. Entonces, lo que necesito es controlar lo que me devuelve, no cómo opera. En otro sitio ya haré un unit testing para la función en sí. Pero en mi componente yo lo que quiero es realmente comprobar que funciona como quiero. Entonces, voy a crear un componente. ¿Vale? Entonces, en este componente lo que voy a hacer es importar la función y luego aquí este componente sencillamente lo que va a hacer es devolver el resultado de esa función. Y el resultado de esa función va a ser 3 y 5. Y lo que voy a hacer es imprimirlo en pantalla. Al imprimirlo en pantalla, lo que voy a poder hacer es en un test comprobar que el resultado es el que yo quiero. Entonces vamos a ir al test. Entonces aquí vamos a hacer un test en el cual lo que va a hacer el componente es lo que se supone que tiene que hacer, que es renderizar el resultado en pantalla. Entonces aquí yo voy a necesitar la función render, que viene de React Testing Library, el componente, que viene del componente que acabo de crear, screen, que lo voy a tener también que importar. Entonces, este componente lo que yo voy a... Ups, perdón, esto voy a cerrarlo. Y yo lo que estoy diciéndole es que me va a moquear el módulo utils y en este módulo uno de los objetos que devuelve es complex calculation y esto ya es una función que cuando se llama siempre devuelve 42. De esta manera no tengo que hacer el cálculo y me va a devolver el valor que yo quiera. Voy a poder ir cambiando estos valores continuamente más adelante si tuviera que calcular con más casos prácticos, ¿no?
Está todo en la misma carpeta, sí, y vamos a correr el test a ver qué dice. Y efectivamente pasa y encuentra 42. Entonces, moquear en este sentido una función me puede servir para casos como este. Evitar hacer el cálculo mental. En muchas ocasiones los inputs son muy grandes, es decir, tengo que pasarle 10 propiedades de las cuales quizás tengo 5 casos de return. Entonces no me interesa estar pensando en todas las opciones, eso lo testearé en otro sitio. Lo que me interesa es lo que me devuelve para renderizar lo que yo necesito en el momento. Entonces este componente pues funcionaría de esta manera. Y esto sería el moquear una función. Después también podemos moquear un componente que recibe una función como prop. La terminal aquí es extremadamente incómodo, que se suba todo el rato. Pero vamos a poner props. .test.tsx. No, .tsx. Este componente recibe un onClick y luego al pinchar el botón algo pasa con ese onClick. Entonces vamos a ver el test y esto ya lo vimos en el anterior. Lo que necesitamos aquí es en el test. Vale, nosotros recibimos el child component y este recibe una función. Entonces esa función, que es el onClick, vamos a dejarlo aquí y vamos a comprobar que ha sido llamado. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a venir aquí. Nuevamente, como veis, la API puede comprobar que ha sido llamado quizás con unos parámetros. Podemos ir viendo muchísimos ejemplos. Lo importante es irlos usando y bueno, al final, cuando no sabemos cómo acceder a un dato y tal, hay que ir a la documentación. Si os digo la verdad, yo no conozco todos los casos, conozco los que me he encontrado por necesidad y creo que es la mejor manera de aprender. La otra es testear hooks. Es exactamente lo mismo, pero bueno, es un poco para ver cómo se haría. Es hook component, vamos a llamarlo bien. Y también vamos a hacer pues este componente lo que recibe es está utilizando internamente un hook, que este hook lo recibe un padre y este hook a su vez le devuelve un valor y le devuelve también otra función que se ejecuta con un valor. Entonces, en el test, lo que tenemos que hacer aquí es moquear la función que va a llamar y moquear a su vez el hook que está utilizando internamente que le pasamos. Entonces, esto es como moquear una función, pero con una función dentro. Entonces nosotros podemos comprobar que useHook se llama, nada más renderiza, esto no tienes ni por qué ir al botón, esto lo podríamos subir aquí, y que luego cuando pinchamos en el botón, la función que devuelve se llama con el valor que nosotros queremos. Aquí de nuevo, y efectivamente pasa. Porque lo que está pasando en este componente es que cuando renderiza el componente, el primero ya hace una llamada a useHook. Entonces, nada más renderizar, comprobamos que ha sido llamado. Y después lo que hace es al pinchar llamar a la función que devuelve, que es el setValueMock aquí, el setValue en el componente. Y lo llama con newValue, que está aquí. Entonces aquí lo que hace es el setValue, llamarlo con newValue.
De esta manera podemos también moquear hooks complejos que tienen lógica interna, etcétera, pues para devolvernos solo los resultados que queremos y ver que realmente se llaman las funciones con los valores que pasamos. Vale, y por último nos quedaría ver cómo moquear un componente entero. Yo me he encontrado en entorno profesional que he tenido que moquear componentes, sobre todo librerías deprecadas que no se pueden, ah, o sea, que se renderizan, pero que en el entorno de testing por algún motivo no funcionan, o que son muy complejos y que cuesta bastante más intentar ajustarlo para el test que moquearlo. No es una práctica que me guste mucho, pero bueno, si te encuentras, no queda otra. Entonces, este parent component está utilizando un children. Esto lo vamos a ver desde child. Esto también es de child. Y este lo voy a llamar child. Y va a devolver hola. Nada. No importa nada. No necesita importar nada. Entonces, si veis, voy ajustando un poco también el código a lo que me encuentro. O sea, no esperéis que sea perfecto de primeras. Si hay algún error, por favor, seguramente sea pequeño, avisadme para que lo pueda corregir, pero o sea, intentad salir del apuro. Perdón. Vamos a esto. Vale. Entonces, este parent component lo que está haciendo es renderizar un hijo, que este hijo aquí dice hola. Entonces aquí nosotros lo que vamos a decir es adiós. Es para cambiarlo un poco. Y aquí también lo voy a actualizar. Y efectivamente lo que hemos hecho ha sido sustituir por completo un componente, utilizando también la función de mod, yendo a la ruta de donde se importa en el parent que renderizamos y devolviendo adiós en lugar de hola. Aquí ya vamos a getByText. Realmente estos ejemplos son muy pequeños, pero es para ver los principios fundamentales de cómo hacer mocking, no para simular casos extremadamente complejos, porque entonces generalmente inviertes más tiempo en lo que es la lógica interna que en el test. Por eso los ejemplos son sencillos, para centrarnos en cómo hacer mocking de componentes de React. Y bueno, hasta aquí este vídeo dejaré unas instrucciones sobre la entrega en el cual básicamente voy a solicitar que se haga test de todo. Antes de irme, deciros que aquí, en el wiki de IT Academy, tenéis dentro del source de front, también de back, un montón de test. Entonces, si vamos a los test, quiero primero vais a ver que tenéis un setup, que está el test utils también, que tenemos test para todos los átomos. Entonces, a partir de aquí podéis empezar a ver ejemplos para utilizarlos. Intentad primero hacerlo por vosotros mismos, pero si necesitáis ayuda con cualquier ejemplo, hay muchos. Como por ejemplo testear hooks, cómo testear un layout. Hay muchos ejemplos de cómo obtener estilos, etcétera. Entonces, también, bueno, y aquí también, por supuesto, saliendo un poco más, el btconfig, la parte de test, en donde están los globales, en donde está el environment, el setup files, aquí incluso hay coverage. Entonces, aquí ya hay varios ejemplos para poder trabajar con test en React y entender un poco cómo funciona todo ello. Lo dicho, habrá unas instrucciones en el README, todo subido como hasta ahora y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta luego.